He pasado mucho tiempo en Arabia Saudita, donde observé mujeres postrándose como los hombres, es decir, no hay diferencia de rezo entre ambos. Hace poco que vine a Pakistán y discutí el tema con algunos gente de conocimiento y las mujeres, diciéndole cómo se postran con codos pegados al suelo, el cuerpo tan recogido, incomodidad y también tanta dificultad. Pero rechazaron este método de los árabes diciendo de que nosotros estamos siguiendo el método aconsejado por la escuela Hanafi, por Imam Abu Hanifa. La declaración atribuida al Imam Abu Hanifa decía que las mujeres deben postrarse tocando los codos con el suelo. Mi pregunta es si realmente dijo eso y si hay diferencia de posición, colocación entre el rezo del hombre y la mujer. A ver, el problema se relaciona con la confusión de cultura y religión cuando lo mezclamos totalmente. Nuestros estimados juristas Abu Hanifa es uno de ellos o sus alumnos, o también verás en diferentes escuelas que se han incluido muchos elementos culturales en la religión. Te puedo dar ejemplo de tales prácticas. Tales elementos se hacen parte de la religión en el principio de que pueden conducir a un conflicto más adelante. Teniendo en cuenta los posibles conflictos, emiten algunas instrucciones específicas. Lo que ha dicho el imam Abu Hanifa sobre este tema en particular es una cosa diferente. Pero el principio de que la escuela Hanafi es el mismo que ha descrito que no es necesario que cada afirmación atribuida a la escuela del pensamiento Hanafi provenga del imam Abu Hanifa, ya que con el tiempo se ha demostrado que casi la mitad de las cosas que se le atribuyen no son ciertas, ya que vienen muchos de sus alumnos y las cadenas de narración tampoco llegan a él. Para empezar, esto debemos de tener claro respecto a él. Sin duda, él es uno de los grandes juristas admirables que hizo un gran esfuerzo en su época para posteriores años. Abu Hanifa, que la paz sea con él, cuando inició la práctica en este camino, él fue seguido por muchos estudiantes, sabios y religiosos. Una estructura completa en forma de escuela se estableció el fiqh, es decir, jurisprudencia islámica de escuela Hanafi, hoy en día mayoría en el mundo, donde grandes juristas hacen un esfuerzo en comprender e interpretar la religión para posteriormente enseñarla a la comunidad musulmana. Como ellos mismos dicen, que no poseen verdades absolutas, más bien hacen un esfuerzo, así que siempre debemos de fijar en la argumentación. Si nos convence lo de otra escuela, pues cogemos de ellos y no hay ningún problema. Pero cuando volvemos a la base, que es el Sagrado Corán, no exige tales cosas. El profeta sallallahu alaihi wasallam nunca ordenó a las mujeres ofrecer oraciones de manera diferente a los hombres. ¿Cuál es la guía general con respecto al método de ofrecer la oración que proporcionó el profeta, la paz sea con él? Él dijo, ofrezcan sus oraciones al forma en que me ven a mí ofrecer la oración. Y respecto a la postración dijo, alinea tu postración y no apoyes los antebrazos en el piso, es decir, en el suelo, como lo hacen los perros. Ambos hadices, que en origen son la sunna práctica, son totalmente contradictorios con lo que ciertos sabios quieren decir o imponer. Sabes que el profeta era un hombre, pero él emitió esta declaración tanto para los hombres como para las mujeres. Profeta, la paz y bendiciones de Dios Altísimo sean con él, podía haber dicho o hacer de forma práctica y establecer la diferencia, pero no hizo, o su estimada mujer Aisha, que la paz y bendiciones de Dios Altísimo sean con él, maestra erudita de esta comunidad, podía haber mencionado, pero no hay nada en los hadices. Sé que la mayoría de los ciudadanos asiáticos, pakistaníes, indios, bangladeshíes y ciertos estimados ulemas sabios creen que las mujeres árabes se postran de manera incorrecta o hay diferencia en la oración entre ambos. Pero dejando de lado esto, para decidir algo
¿Cuál es el estándar para decidir lo correcto y en lo correcto? La norma es el mandamiento de Dios Todopoderoso y su mensajero último sobre la tierra, la paz con él. Por lo tanto, esto solo es un factor cultural. En las sociedades musulmanas, particularmente en las últimas décadas, la actitud hacia las mujeres ha sido bastante diferente y crítico, y hay que aceptar los errores y reconocerlos, ya que se han atribuido cosas en nombre de religión cuando no había nada, o había pero con ciertos matices religiosos, y eran consejos, recomendaciones, llamadas de atención, precauciones, como todo, pero a ambos lados. Desgraciadamente se nos ha metido la cultura de que si todo es haram o todo está permitido, porque el equilibrio es como que no nos gusta y no lo buscamos. En ambas partes cada uno va al extremo que quiere, ya sea liberalismo o extremismo, como que si la mujer no puede ir al cementerio, no puede conducir, no puede trabajar, no salir de casa sin permiso del marido, prohibido casar sin tutor, hacer cejas o prohibir perfumes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en caso del perfume, que había unas narraciones que si vamos a la cadena de transmisiones, la mayoría son débiles, pero dejamos de lado por un momento eso y lo examinamos bajo la luz del Sagrado Corán, misma narración. Lo que se quería decir ahí es que si pones el perfume para llamar la atención de los hombres, es un acto de indecencia y por supuesto que estaría prohibido. Igual que si me compro el coche para ir a ligar con las mujeres. Aquí, ve de aprender la utilidad que damos al objeto, que dijeron que el perfume está prohibido para la mujer desde la base. Glorificado sea Dios. ¿Cómo vas a prohibir algo en la base cuando Sagrado Corán no habla de ello? Cuando ese mismo objeto lo utilizan muchas mujeres para higiene sin ningún tipo de intención más allá. Cosas así dejan mucho que desear y yo de propio muchas veces tengo que aclarar estas confusiones y no queda otra, pero no nos damos cuenta que cosas como estas ponen en peligro el mensaje universal del Islam y lo hacen más pequeño. Bueno, la gente hizo hincapié en no dejar cualquiera ver o mirar fijamente a las mujeres, o lo mismo, quitando espacio y presencia a las mujeres en terrenos religiosos o dificultando para que no rezaran en la mezquita y fueran igual de activas en la sociedad. Deberías leer, por ejemplo, el trabajo de un erudito indio, señor Ashraf Ali Thanvi, del grupo Deobandi y escuela Hanafi, y tiene millones de seguidores a día de hoy, y que había escrito un libro llamado Bahashti Zebar, y si lees ese libro aprenderás cómo la cultura entra en la religión en total extremo, y así ha pasado en las últimas décadas. Hemos mezclado conceptos totalmente equívocos. En el libro, el autor aconseja que a las mujeres hay que enseñar a leer y no escribir, que si aprenden a escribir las mujeres, escribirán cartas a sus amados, a los hombres o a sus vecinos. Glorificado sea el Dios alabadísimo. Y si el hombre hace lo mismo, ¿qué? Ahí no damos consejos, ahí no decimos veredictos, ahí nos callamos. Para empezar, en estos tópicos hay que preguntar a esa gente en qué aleya del Corán pone esto. Esto no nos enseña el Islam, sino una cultura o civilización que conduce a tales prácticas. Y si usted ve el trabajo de este erudito, se quedará con boca abierta. Pero eso no quita cómo hacemos las mezclas e introducimos conceptos que en su originalidad forman parte de las culturas. Y nuestro maestro nos decía que cuando ellos vivían en la India y la cultura de antigua Delhi, se les dijo a las mujeres no lavar su ropa ni secarla en el patio, temiendo que un extraño pudiera ver esa ropa. Fijaros hasta dónde llegan las culturas. Por ello hay que diferenciar y no mezclar para que pueda haber una evolución constante para mejorar y dejar la ignorancia de lado.
y con conocimiento avanzar. Y además esto no es el mandato de Dios o su mensajero, pero tales cosas entraron en la religión. Por lo tanto, hay muchos factores que están relacionados con cultura, pero las personas religiosas las introducen en la religión a la luz del principio de que Dios y su mensajero quieren que los hombres y las mujeres sean cautelosos. Un aspecto de esta precaución es que si una mujer extiende su mano, expondrá sus axilas y su ropa interior a extraños. Estas leyes se hacen considerando tales elementos. De lo contrario, no tienen nada que ver con las enseñanzas religiosas. El principio estándar que se ha explicado claramente requiere que las mujeres ofrezcan oraciones al igual que los hombres. Si las mujeres desean observar más precaución, ellas deciden. El taqwa, es decir, conciencia y precaución, es libre de cada uno. Son bienvenidos si ellas desean hacerlo, y nosotros lo recomendaremos siempre tanto a los hombres como a las mujeres que lleven una vestimenta adecuada, que no marque silueta del cuerpo a la hora de realizar la oración, y que sepan que están enfrente de su Creador altísimo, todopoderoso, uno y único. Cualquier comportamiento inadecuado es una perdición y deben respetar los límites prescritos para la oración. Puede haber una ligera diferencia en el movimiento. Cada uno tiene su propio estilo de moverse y sentarse. Por ejemplo, puedo estar parado de manera diferente a otra persona. Es bastante permisible en asuntos en los que Dios Altísimo, glorificado sea, no ha aplicado ninguna restricción específica ni su amado profeta. Por ejemplo, algunas personas observaron al profeta ofreciendo oración. Una cosa es la ley que seguimos al ofrecer una oración, que he explicado antes que no hay diferencia entre la oración de los hombres y de las mujeres. La gente observó cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam ofreció la oración en diferentes ocasiones. Algunas personas observaron que el profeta se sentó por un tiempo antes de ponerse de pie después de la postración. Otros lo vieron de pie desde la postración. Aunque cuando analizamos todas las narraciones conjuntamente nos damos cuenta de que el profeta dijo que cada movimiento debe ser realizado despacio, correctamente, relajadamente, y cada hueso tiene que volver a su lugar. Por ello, lo primero es lo correcto, y lo explicamos a la luz de hadith, y que cada uno elija libremente. Es libre de aceptar la argumentación sí o no, pero vemos gente discutiendo sobre estos temas. Tales diferencias menores son visibles en casi todo y no tienen gran importancia como para crear frotaciones. Hay que aprender que nuestra actitud es de transmitir y no imponer. Pero también es cierto que nuestro objetivo siempre debe basarse en argumentación sólida, con el conocimiento, ya que es la mejor manera de hacer las cosas correctamente. Así que lo matizo y vuelvo a calcar: no hay diferencia entre los métodos de ofrecer la oración, ayuno, hajj y umra, es decir, peregrinación mayor o menor, entre las mujeres o los hombres. Las mujeres pueden realizar todos estos actos de adoración igual que los hombres. Islam ha dignificado a la mujer, dándole respeto, honor, propiedades y derechos más que nadie, y ellas deben reivindicarse y trabajar para que esta ignorancia se quede atrás, y para ello el elemento más importante es el Sagrado Corán. El equilibrio perfecto. Con la base de ello debemos de educar a los hombres y a las mujeres en ambos casos, y a las futuras generaciones. Y en esta época de avance ellas deben dar un paso adelante para reivindicarse, siempre respetando los límites del Creador glorioso, y ser un elemento importante en cada faceta de la vida. Deben realizar las oraciones en las mezquitas siempre que puedan, como unas más, o si están en la calle, trabajo o colegio y ven que van a quedar poco tiempo y no les da tiempo llegar a casa o mezquita, pueden rezar la oración perfectamente
no hay ningún problema que realicen la oración en el lugar que están, independientemente de si están rodeados o no de la gente. Y el último mensajero sobre la tierra ya dejó claros sus veredictos en tema de la oración y nos sometemos a ellos.